Entrevista en contacto. Seguimos en contacto y le agradezco el que nos tome la llamada en la línea telefónica para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz al coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado, al diputado Amado Cruz Malpica. Diputado, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buena tarde, con el gusto de siempre, saludando a los radioescuchas. Oiga, pues platicando con el auditorio, informándole desde este pasado martes, pues todo lo que se generó ahí en el Congreso del Estado, la expectativa de pues si se reestructuraba o no la deuda, finalmente se decidió o se optó por enviar de nueva cuenta a comisiones. ¿Qué fue lo que pasó, diputado? ¿Morena no estaba a favor de que se hiciera la reestructuración o sí habría posibilidades de que se diera este apoyo de parte de este grupo legislativo siempre y cuando se les informara en qué se iba a emplear? A ver, es importante transmitir al auditorio qué sucedió el día de ayer en la sesión del Congreso. Sí. El periodo extraordinario de sesiones se abrió por una petición del gobernador de que se discutiera un proyecto de decreto que envió. Y los grupos legislativos estuvimos conformes en que se tenía que discutir este asunto en una sesión especial. Sí. Que se programó precisamente para el día de ayer, para el día martes 28. Pero en el transcurso de estas semanas que mediaron entre la solicitud del periodo extraordinario y el día de ayer, no hubo ninguna información que permitiera tomar una decisión seria al Congreso. Sí. Voy a poner 2 o 3 ejemplos que espero que sean muy gráficos. Sí. Uno de ellos, el artículo 1 del decreto, sí, contiene una autorización al gobernador para endeudarse. Contienen además 21 solicitudes de reestructuración de créditos en el sentido de que sea el gobernador el que los negocie y el que los determine. Esto deja al Congreso en una situación muy complicada, sí, porque no sabemos cuánto se va a negociar, sí, no sabemos en cuánto se va a negociar, no sabemos con quién se va a negociar, no sabemos a qué plazo se va a negociar, no sabemos las tasas de interés a qué responden, no sabemos si va a haber procesos de licitación, no sabemos si realmente los veracruzanos vamos a ganar con la reestructuración o sí, nos vamos a endeudar más. Trato de poner un ejemplo muy simple. sí. Si usted me pide a mí prestado 10 pesos, dice que me lo va a pagar en 10 días, y yo le voy a cobrar 3 pesos, cuando usted viene conmigo y me dice, oiga, ya no le puedo pagar en 10 días, le voy a pagar en 20, y entonces le digo, bueno, te voy a bajar la tasa de interés, ya no me vas a pagar el 3%, me vas a pagar el 2%. Sí. Así, nada más que son evidentemente más cantidad de dinero porque el plazo es más largo. Sí. Y aunque nominalmente baje el porcentaje, a la larga voy a pagar más. Sí. Entonces, nosotros queremos saber esas operaciones que implican para las finanzas de Veracruz. Y eso lamentablemente es una información que no llegó al Congreso. De manera adicional a esto, Sí. hay que poner en conocimiento de la opinión pública que en el mes de diciembre el gobernador del estado envió al Congreso una solicitud donde pedía 3 meses para imponerse de las finanzas del estado, Sí. de sus deudas, de sus activos, de sus pasivos, y en una decisión muy cuestionada porque no nos permite en estos 3 meses, a juicio de Morena, una rendición de cuentas plena al Congreso, ni verificar en qué se usaron los recursos, la mayoría del Congreso optó por concederle ese plazo al gobernador del estado. Bueno, ese plazo está corriendo, vence en marzo. Sí. Y antes de que vence el plazo, y antes de que conozcamos cómo realmente están las finanzas veracruzanas, pues pide un asunto muy importante como es la reestructuración de 21 líneas de crédito de largo plazo y 5 más que además la Comisión de Hacienda estaba proponiendo. Entonces, ante esto, nosotros como Morena dijimos, no tenemos información suficiente. ¿Y qué pasó el día de ayer? Sí. Pues que el presidente de la Comisión de Hacienda, que es del PRD, Sí. y el secretario de la Comisión de Hacienda, que es el PRI, decidieron retirar el dictamen. Es decir, quien había propuesto el dictamen lo retiró con el argumento, precisamente, pues de que no había información suficiente.
Don Amado. Entonces me parece que es muy poco serio, ¿no? El decir que Morena fue quien obstaculizó un asunto de un crédito que ni siquiera se discutió en este momento. Amado Cruz Malpica, coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la 64ª legislatura. ¿Ustedes están dispuestos a pedirle a la secretaria de Finanzas se presente de nueva cuenta ante ustedes, ante las comisiones, ante el Pleno del Congreso, a explicar detalladamente este contenido de esta reestructuración de la deuda? ¿Por qué razón no da la cara a la secretaria de Finanzas? ¿Qué es lo que les ha aducido? ¿Qué es lo que les dice? ¿Por qué razón no se les brinda esta información que ustedes como representantes de cada uno de los veracruzanos pues están demandando? Nosotros no estaríamos en la idea de decirle a la Secretaría de Finanzas lo que tiene que hacer. Me parece que la señora Clementina Guerrero, que además es una profesionista muy brillante en el ámbito de las finanzas, seguramente sabe lo que tiene que hacer. Sí. Nosotros lo que decimos es que cualquier propuesta que llegue del gobernador, de la Secretaría de Finanzas, tiene que examinarse en el Congreso y tiene que llevar todos los elementos para poder actuar con responsabilidad. Sí. Porque eso es lo que le reprochábamos al anterior gobierno. Le reprochábamos que no había transparencia en las solicitudes de endeudamiento, que no había transparencia en el uso que se daría de esos endeudamientos, y bueno, pues finalmente ocurrió la tragedia del duartismo. Sí. No queremos que se repita eso para Veracruz. Evidentemente estamos en una situación en la que le queda poco tiempo al gobierno del estado para, operativamente hablando, pues no colapsar. Ellos mismos han expresado que si no se lograba el ejercicio de esta reestructuración y no se aprobaba por parte de los legisladores, iba a ser muy complicado transitar entre marzo y abril y muy probablemente se paralizaría pues la actividad gubernamental. Don Amado, entendemos que Movimiento de Regeneración Nacional no participó de la anterior legislatura en donde se cometieron pues una serie de atropellos y una serie de incidentes, pero de esta que sí participa, ¿están dispuestos ustedes a buscar algún mecanismo que le permita a las finanzas de Veracruz pues sanearse, mejorarse? Si es necesario tener que endeudarse, ¿lo harían? ¿Estarían dispuestos a acompañar a sus demás compañeros en la aprobación de esto sin que medie de por medio el costo político? Yo no pondría por delante la conclusión. Sí. Yo pondría por delante el instrumento. Y me explico. Si es necesario que Veracruz tome medidas difíciles, deberán acreditar de manera plena que esas medidas difíciles, como el endeudamiento, son rigurosamente indispensables y hacer absolutamente transparente quiénes ganan y qué cosa ganan con el endeudamiento. Sí. Segundo, un timonel de un barco, si me permiten la similitud, claro, no anuncia que hay un arrecife y que necesariamente el barco va a encallar en ese arrecife. Es su responsabilidad buscar vías alternas. El gobierno no puede casarse con una sola vía. Sí. Tiene que tener con responsabilidad plan A, plan B, plan C y plan D. Sí. Porque finalmente no estamos en un régimen donde las decisiones la tome una sola persona. Sí. Eso es un asunto importante. Tiene que haber varias alternativas. Sí. Naturalmente hay una serie de cuestiones que a juicio nuestro el gobierno debiera hacer y no está haciendo. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Sí. Tiene que reducir el gasto corriente. Pero ahí Morena, por ejemplo, si tiene que reducir el gasto corriente y despide personal que está contratado por parte del gobierno del estado, ¿Morena no va a decir que están despidiendo a los veracruzanos, a los trabajadores veracruzanos? A ver, es importante esta pregunta porque nosotros tenemos ya una propuesta en el Congreso. Sí. Es una ley de austeridad republicana presentada en la primera o segunda sesión del Congreso, donde propusimos un ahorro aproximadamente de 16,000 millones de pesos en la administración pública que no se mete para nada con los empleados, que afecta a un conjunto de burocracia, de la alta burocracia del Estado y que afecta inclusive las percepciones de los diputados. Hay que decirlo con claridad. Sí. Entonces, esta propuesta, pues simple y sencillamente está en lo que coloquialmente se conoce como la congeladora del Congreso. Sí. O sea, nadie la quiere discutir, pero hay algo importante. Mire, no solamente se han despedido trabajadores por una puerta, se han contratado en las plazas por la otra puerta. Sí. Entonces no ha sido un asunto de ahorro que se ha generado,
Sí. Ha sido un asunto de cambio de burocracia nada más, Claro. hay que decirlo con claridad. A Amado Cruz Malpica, coordinador de Morena en el Congreso local, ¿le preocupa lo expresado por su líder en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de que si en determinado momento votaban algún tipo de reestructuración o cualquier otra iniciativa que atentara contra los principios de Morena y alguno de los legisladores osaba salirse de esa directriz, iba a ser votado del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Eso no habla de una imposición, de una especie de ustedes piensan lo que yo quiero? No, para nada. Mire, yo platiqué con el líder del partido el día de antier, Sí. en la mañana, y me preguntaba cuál era la posición de los legisladores. Y yo le dije que los legisladores considerábamos que no había la suficiente información y que en ese marco no Sí. tendríamos un voto aprobatorio, Sí. cosa que además hicimos público también en la mañana del día de ayer. Sí. Y en este contexto, el presidente del partido transmitió la idea de que se había tomado una decisión en ese sentido. Cuando alguien le pregunta, entiendo yo, porque no estuve en la conferencia de prensa, ¿qué pasaría si un legislador pues se aparta de la posición mayoritaria del grupo? Sí. Entiendo que él comenta pues que evidentemente Morena aplicaría una serie de sanciones que Claro. no tienen que ver con la voluntad Sí. de nuestro compañero Manuel Huerta, sino que tiene que ver con decisiones plurales que se tomaron en el grupo legislativo. Por último, don Amado Cruz Malpica, coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional en la 64ª legislatura, le pregunto, ¿considera usted desde su óptica, desde su trabajo como coordinador de esta fuerza política ahí en el Congreso, que el mismo Congreso es un pinche circo, como dice la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola Sáenz? ¡Qué barbaridad! A mí me parece una expresión muy poco afortunada, viniendo de labios de quien representa a todos los diputados, de quien preside la mesa directiva del Congreso. En un circo normalmente hay payasos y animales. Sí. Yo no usaría en ningún escenario una expresión como esta para referirme a lo que sucede en el Congreso. Podemos no estar de acuerdo con el tono Sí. en que se dan algunas discusiones, porque efectivamente a veces se degrada la importancia de los asuntos que deben estar en el centro de la preocupación de los diputados y se cae en una serie de descalificaciones partidarias e inclusive personales. Sí. Pero me parece que no le toca una expresión de este tamaño a quien preside el Congreso veracruzano. Pues le agradezco, la verdad, su disposición. Gracias por tomar el teléfono, platicar con el auditorio de En Contacto, y escuchamos a un coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional ecuánime, equilibrado. Le agradezco, don Amado Cruz Malpica, platicar con el auditorio de En Contacto. Muchas gracias. Yo le agradezco a Contacto que me haya dado oportunidad de llegar a su auditorio. Le deseo que tengan un excelente día. Gracias. Ahí tiene usted la posición de una de las voces autorizadas y calificadas en la 64ª legislatura, que ayer no permitió y que, bueno, pues escuchó usted, se estaba debatiendo, se iba a intentar debatir el tema de la reestructuración de la deuda, y fueron los integrantes de la propia Comisión de Hacienda quienes retiran el punto de acuerdo para votar esta reestructuración. Amado Cruz Malpica sostiene que, bueno, pues si no hay información es imposible que los legisladores quieran votar o voten a ciegas una reestructuración o este tema que tanto le preocupa al gobierno del estado y también empantana pues la situación financiera de Veracruz. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento regresamos.